Ok, vamos a ver, doña Elsie nos dice, mi mamá sufre de muchos problemas gástricos, ella le echa la culpa a los lácteos, pero come muchas salsas y pimienta. ¿Me pueden orientar en este tema? Definitivamente los lácteos también son otro de los famosos 5 venenos blancos, ¿no? El gluten es uno de ellos, en parte de la línea, y pudiera estar relacionado, pero igual, como siempre les aconsejo, visitar al médico y realizar las pruebas de sensibilidad adecuadas. La pimienta es un irritante gástrico importante, o sea, es un buen condimento, es agradable, pero hay que usarlo con moderación. Y de la misma forma, las salsas muy condimentadas, con mucho volumen de condimentos, igual recuerden que pueden tener gluten, pero tiene glutamato monosódico, que también es bastante tóxico y es importante tenerlo en cuenta. Doctor, cuando uno le diagnostican, es alérgico al gluten, y uno dice, ¿y ahora qué como? ¿Cómo adapto a mi estilo de vida? ¿Usted tiene preparaciones con los que nos puede orientar y ayudar en la casa? Vamos con las pastas que tenemos acá al frente. Definitivamente, hace unos años había un vacío importante en Costa Rica, o sea, no teníamos opciones para las personas. Yo no soy celíaco, no tengo intolerancia, elegí comer sin gluten para tener una mejor salud. Pero ahora tenemos una amplia opciones, por ejemplo, en pastas tenemos todas las variedades de pastas hechas con arroz. El color, para simular el color original de una pasta hecha con trigo, se le da con cúrcuma, por ejemplo. No contiene huevo, son pastas muy saludables. Tenemos, por ejemplo, las pastas largas, como los espaguetis. Tenemos también pastas medianas, macarrones, el pene. Y tenemos también caracolitos, incluso canelones. Podemos hacer canelones, todo esto es de arroz. Si queremos ya otras pastas un poco más naturales, 100% de arroz, por ejemplo, tenemos pastas como esta, el tipo pasta larga, tipo fettuccine, por ejemplo, y hay otras opciones como son, por ejemplo, las pastas o fideos de este tipo que están hechos de frijol, por ejemplo, hay muchas opciones de pastas. Tenemos las hojas de arroz, por ejemplo, las famosas hojas de arroz para hacer los rollitos vietnamitas o para sustituir y hacer un taco, por ejemplo, y tenemos también la misma forma de prepararlo, o sea, simplemente observar en la etiqueta el tiempo de cocción, prepararlo con la salsa adecuada hecha en nuestra casa, sin gluten también, y de alguna manera ahí tenemos todo el espectro de pastas que podemos utilizar. Igual harinas, o sea, yo traje apenas una pequeña muestra de harinas, pero tenemos, por ejemplo, harinas de maíz, hay harinas de yuca, por ejemplo, de arroz, harina de almendras, que es esta, la harina de yuca. Bueno, hay una variedad, hay una gama grandísima, exacto, doctor. Sí. Incluso las podemos hacer en casa. Ahorita vamos a demostrar cómo podemos hacer nuestras propias harinas. Aprovechemos, doctor, porque usted tenía una preparación con las pastas. Exacto, pero vean, por ejemplo, lo fácil. Algo tan sencillo como un molinillo para café, por ejemplo, que todos lo tenemos en nuestras casas. En este molinillo nosotros colocamos, por ejemplo, si queremos hacer harina de lentejas, colocamos una pequeña cantidad, siempre es bueno hacer pequeñas cantidades y simplemente sin ningún tipo de preparación, la lenteja normalmente seca y la molemos. Y ahí tenemos lista la harina en poco tiempo ya tenemos, la podemos usar todavía lleva un poquitito más este caso, pero podemos usar también un tamiz, por ejemplo, para tamizarlo, y aquí tenemos nuestra harina. Vamos a ponerlo más para acá. Perfecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, harina de lentejas. Con eso podemos hacer tortas, podemos hacer sopas, podemos hacer panes, podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Hay un montón de alternativas, doctor. Exacto, también tenemos garbanzos. El garbanzo lleva un poco más de tiempo, pero este instrumento es para mí vital para hacer mis propias harinas y se ahorra mucho. O sea, usted puede comprar una bolsa de harina de almendras como esta, por ejemplo, y siempre va a ser 3 veces más caro que hacerlo en mi propia casa, al igual que los garbanzos, por ejemplo. Entonces, la alternativa de hacer nuestra propia harina creo que es la más factible, la más económica y la más saludable, además. Y además estar seguros de que realmente estamos con un producto que no está contaminado. Claro, claro. Doctor, ahora hablábamos de mayonesa, de salsas, de todos estos aderezos que tienen gluten. ¿Cómo los sustituimos para hacerlos más naturales y perfecto, en casa? Por aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos las pastas preparadas. Esta es lo que llamamos veganesa, o sea, es una mayonesa que está hecha exclusivamente con leche de soya sin sabores, o sea, no le vamos a agregar nada más que una parte de leche de soya y 2 de aceite. Se le pone limón, ajo y sal, una licuadora y listo. Entonces, y ahí está el sustituto. Exacto, aquí no tenemos gluten, aquí no tenemos huevo, no tenemos lácteos y es totalmente
vegana. ¿Y esta pasta es de arroz, doctor? Y esta es una pasta de arroz, que entonces nosotros podemos, por ejemplo, preparar los típicos caracolitos, ya están cocinados, le podemos hacer vegetales. le podemos agregar vegetales. Y a simple vista yo no notaría no de hay ninguna diferencia. manera la diferencia Exactamente. con Visual la no, pasta visual tradicional, no. ¿verdad? Exactamente. ¿Y el sabor, doctor? El sabor es exquisito, la textura queda igual. A mí me gusta la pasta al dente, por ejemplo, entonces la dejo al dente y podemos entonces preparar unos caracolitos con esta veganesa, como le llamamos los veganos, pero que básicamente el sabor es increíble. ¿Cuál era la base de esa? La base es leche de soya sin sabores, ¿verdad? Sin sabor. Hay unas en el mercado muy buenas, no transgénicas y que no tienen azúcar, obviamente. Después, 2 partes de aceite, pueden usar aceite de girasol, por ejemplo, para que no les dé tanto sabor fuerte como el aceite de oliva. Y aquí tenemos ya unos caracolitos preparados en cuestión de minutos, o sea, esto demora en cocerse la pasta unos 9 minutos. La veganesa la tengo lista, los vegetales los tengo listos. Y una persona que es intolerante al gluten, a la lactosa Exacto. y demás, puede disfrutar de y esto eso es un perfectamente. plato completo. Otra opción, por ejemplo, con las salsas rojas, para hacer una pasta diferente, aquí tenemos unos macarrones y hacemos la pasta con nuestros propios tomates, nuestros propios chiles, todas las hierbitas que tenemos en el jardín y de alguna manera ahí tenemos una pasta con una salsa natural. Obviamente el tiempo de cocción de cada pasta varía un poquito, pero generalmente son de 2 a 3 minutos. Y ahí viene en el paquete también la indicación. Exactamente, siempre viene la indicación y siempre lo importante es que nosotros preparemos nuestra propia salsa. Le podemos poner entonces un queso de semillas de marañón, que ya lo tenemos Queso por acá de listo. semilla de marañón. Exactamente. Imagínate, todo. Y ahí tenemos un plato sin gluten, sin lácteos, sin ningún tipo de preservantes, sin Perfecto. glutamato monosódico y es un plato completo para Saludable y comida. rico. Y doctor, y ya que hemos hablado de toda esta gran variedad que tenemos en pastas, los panes y las pizzas también entonces. Exactamente. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran variedad de panes. De panes, aquí los tenemos. Yo los hice pequeñitos, realmente me gusta hacerlos pequeños. Estos son panes que fueron elaborados con harina de arroz, básicamente, harina de maíz, partes iguales, se hace igual que cualquier pan y en este caso hice un pan de especias. Este, por ejemplo, es un pequeño panecillo que uso a veces para el cafecito, que está hecho con hierbas, orégano, con romero y demás. Lo demás es cebolla, albahaca, chile dulce. Y se le pone aceite de oliva, se ponen a hornear, más o menos dura unos 30 minutos en hornearse. Se pueden hacer más grandes, obviamente. Yo prefiero hacer pequeñas porciones porque este tipo de pan tiene la característica de que sí es ideal consumirlo inmediatamente después de haberlo Elaborado. Y no dejarlo. no dejarlo mucho tiempo, Doctor, porque es muy crocante, muy rico. ¿Y esta pizza que tenemos por acá? Y la pizza, igual, bueno, yo cuando decidí dejar de comer gluten, definitivamente lo que más me traumó la vida fue pensar, bueno, ¿qué hago con la pizza? Porque es una de las encanta cosas la que más pizza. me encanta. Entonces, podemos hacer una pizza. La base de esta pizza es la harina de arroz De arroz también igual. y Harina de arroz. harina de maíz. Se le pone la levadura normal, yo no le pongo azúcar, sino que le pongo melaza, que es mucho más saludable. Hacemos el amasado normal de la pizza y en este caso 100% vegana, le pusimos hongos portobello, le pusimos zucchini, le pusimos albahaca, le pusimos tomate, el queso de semilla de marañón, se pone a hornear y es mucho más rápido incluso el horneado, queda muy crocante, muy crujiente. De la pizza tradicional. Exacto, la salsa de tomate igual hecha en casa. Ya hay restaurantes en la ciudad que ofrecen la opción de pizzas veganas y sin gluten. Y libres de gluten, ¿verdad? Y libre- doctor? sí. Exacto. Entonces ya es importante porque a veces las personas celíacas se han sentido siempre excluidas de la vida social, obviamente por la poca variedad de opciones. Pero las pizzas las podemos hacer en casa, yo las hice personal por el tipo de horno que tengo, pero podemos hacer una pizza familiar enorme. Podemos hacer tacos también, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, las famosas hojas de arroz. Es muy fácil de hacer. Vean que es una hoja muy transparente. Solamente la remojamos en agua y la dejamos un ratito, segundos apenas, ¿verdad? Vean cómo ella Absorbe inmediatamente el agua. se va volviendo gelatinosa. Y, por ejemplo, aquí sobró un poquito de arroz que nos quedó de la cena, por ejemplo. Algo que nos quedó del almuerzo, qué sé yo. Y podemos hacer un taco muy saludable. Simplemente vean que la hoja toma una Ya textura está hidratada. hidratadita y nada más es colocar en un extremo como si fuéramos a hacer un taco normal. En este caso se puede hacer vegetales, se pueden hacer
cualquier cantidad de combinaciones. Vamos a aprovechar también unos vegetalitos por aquí. Doctor, ahora que usted habla de tacos, uno generalmente los hace con tortilla de maíz. ¿El maíz también afecta? No, el maíz se puede consumir en personas, aquí le damos la vuelta. El maíz se puede consumir siempre que tengamos la certeza, eso sí, de que es un maíz que no está contaminado por el concepto que hablábamos ahorita de la contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos lo podemos comer así, simplemente, ahí como está. un rollito vietnamito primavera, pero igual lo podemos freír, entonces queda crocante, crujiente y súper delicioso. El tipo de preparación que uno quiera, entonces. Pero vean que es súper fácil y usando a veces residuos de lo que me queda en la cocina. Esto lo podemos hacer con tortillas de maíz también. Siempre, si somos celíacos o intolerantes, recordar que el leer la etiqueta, incluso llamar al fabricante y preguntar, bueno, su producto es libre de gluten, no tiene contaminación cruzada, porque incluso a veces hasta el arroz, o sea, tenemos a veces arroz que está contaminado con gluten porque son empresas que distribuyen varios tipos de granos y obviamente se va a contaminar. Se va a contaminar. Entonces siempre es bueno que si tenemos la duda, llamar, atención al cliente y nos van a informar básicamente de si el producto es fiable o no. Pero vean que tenemos enorme una gran variedad. Sí, doctor. Doctor, ahí tenemos un comentario de Mari Méndez. Yo tengo muchos problemas digestivos. Es algo que ya no sé qué hacer porque mi doctora lo único que hace es mandarme famotidina. Bueno, hay que definitivamente buscar opciones de otros diagnósticos. De alguna manera no podemos recomendar medicamentos ni estudios por este medio, pero sí debe valorar con su médico porque problemas digestivos van desde el esófago, la boca, hasta el colon. Entonces, de alguna manera, si tenemos muchos problemas digestivos de este tipo, como la urgencia, la flatulencia, los cólicos, lo que la gente comúnmente llama colitis muchas veces son precisamente intolerancia a algunos de estos alimentos, no solamente al gluten, puede haber intolerancia a cualquier cantidad de alimentos, sobre todo los alimentos procesados que tienen preservantes, glutamato y otra serie de productos. Entonces, yo creo que es interesante que cada cual haga un ejercicio muy personal de poder ir cambiando su dieta por alimentos frescos, no procesados, muchas frutas. Nosotros los humanos somos por naturaleza frugívoros, o sea, comemos tal vez 70% de frutas y sería interesante que la gente empezara a hacer este ejercicio de cambiar los productos procesados por cosas mucho más naturales. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad doctor. que es un tema muy interesante y es importante que la gente esté informada. Creo que es la desinformación lo que hace que no tenga un buen estilo de vida, ¿verdad, doctor? Exactamente. Ahora que hablamos mucho de pérdida de peso, el gluten es una de las causas principales del aumento de peso en relación posiblemente con lo que mencionaba ahorita. O sea, el trigo moderno a partir de los años 60 o 70 sufrió una serie de mutaciones y de cosas que la gliadina y las proteínas asociadas al mismo lanzan, por así decir, el índice glicémico casi que 4 veces más que comer azúcar. Entonces, ese dato. esto nos lleva a que las personas que dejan de comer gluten inmediatamente comienzan a perder peso, se sienten mejor, les cambia la textura de su piel, tienen más energía, se concentran más, tienen menos problemas desde el punto de vista laboral, ese cansancio que sentimos a veces, ese agotamiento. Todo desaparece cuando dejamos de consumir este tipo de productos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. por toda la Un placer información. tenerlo acá en nuestra casa. Igualmente, muchas gracias.